Noches para todos. Dios les bendiga ricamente en este último estudio de Primera de Corintios. El día de hoy, con este estudio, completaremos 37 estudios de 1 hora cada uno sobre el libro de Corintios. Sé que es bastante porque estamos hablando de solo 16 capítulos. Y en 16 capítulos de la Biblia hemos desarrollado 37 horas de estudio bíblico. Y esto nos refleja y nos muestra la riqueza de la palabra de Dios. Todos estos estudios, inclusive los materiales escritos que necesito desarrollar para cada estudio bíblico previamente a su emisión, todo esto vamos a tenerlo en un memory stick, en un USB, para las personas que quieran adquirir todo el paquete completo de Primera de Corintios y tenerlo archivado en casa para el futuro o para escucharlo posteriormente, poco a poco, en un estudio bíblico personal. 37 horas de estudio bíblico sobre Primera de Corintios. Y el día de hoy estamos terminando Primera de Corintios, capítulo 16, desde el versículo 13 al versículo 24. A partir de la próxima semana, el estudio de los viernes del Evangelio de Juan y el Evangelio de Corintios se fusionan en uno solo. Los estudios del Evangelio de Juan de los viernes a las 8 de la noche dejan de emitirse y se emiten los miércoles a las 8 de la noche. Es decir, el estudio de hoy, de Primera de Corintios, a las 7 termina el día de hoy. A partir de la próxima semana, los estudios seguirán los miércoles, pero a las 8 de la noche con el Evangelio de Juan. Pero esto será recién a partir del miércoles 30. A partir del miércoles 30. Porque la próxima semana tenemos fiestas de Navidad y tomaremos ese tiempo para estar en familia. Quiere decir que la próxima semana no tenemos estudio bíblico. Recién el miércoles 30 retomaremos los estudios a las 8 de la noche los días miércoles con el Evangelio de Juan. Y ya no habrán estudios los días viernes por la noche. ¿De acuerdo? Así que terminemos hoy día con el libro de Primera de Corintios. Nos vamos a estudiar Primera de Corintios 16, versículos 13 al 24. Por favor, abran sus Biblias. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 al 24. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, empecemos leyendo el versículo 13 y versículo 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Recordemos que Pablo se está despidiendo de Corintios. Es una carta personal escrita a una iglesia que él había fundado en la ciudad de Corinto. Y entonces está terminando y le está dando las instrucciones finales, los consejos de un padre a sus hijos espirituales. Y en el versículo 13, entonces les dice 5 cosas. Velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es como cuando uno le escribe una carta a su hijo o uno de nuestros hijos está de viaje y la mamá al final le da los últimos consejos. No te olvides de esto y no te acuestes tarde y no llegues y no te olvides. Entonces son los consejos de un padre a sus hijos. La primera cosa que Pablo les dice es velad, velad, que el término griego es gregorio. La palabra en griego es gregorio, que significa estar alerta, mantenerse despierto, estar vigilante. Ahora, algo interesante es que esta no es la primera ni la última vez en que va a aparecer en el Nuevo Testamento. En realidad, en muchas partes de la Biblia se repite esta exhortación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Marcos capítulo 24, versículo 42 al 44 te dice, ¿no? Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Este texto que nos habla de la segunda venida de Cristo nos ilustra la humanidad actualmente, pero sobre todo a los creyentes, a los cristianos. Porque les dicen, velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos cuándo vendrá el Señor. Y dice, si supiéramos, si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, entonces velaría y no dejaría minar su casa. Exactamente lo que pasa. Como no sabemos cuándo viene el Señor, la gente deja de velar. Y la palabra velar, que significa estar alerta, mantenerse despierto, estar vigilante, es lo que está pasando con la mayoría de los creyentes cuya fe está dejando de estar alerta, se están durmiendo, dejan de estar vigilantes. Versículo 44, porque si vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no pensáis. Una exhortación fuerte. Otro texto, Mateo 25:13. Velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, esta exhortación a velar a los creyentes no es una única vez, se repite continuamente en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? La exhortación permanente de la palabra a que velemos, no durmamos, es probable porque es tan fácil quedarnos dormidos en cuanto a la fe. Y no estamos hablando de algo extraño, ¿no es cierto? Es muy fácil que nos durmamos en cuanto a la fe. Es terriblemente fácil. Lo he visto, como en creyentes muchas veces se van adormitando, se van como acurrucando en cuanto a la fe y se comienzan a dormir espiritualmente. Es mucho más frecuente de lo que imaginamos. En 1 Tesalonicenses 5, versículos 4 al 8. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, vamos a repetir. Vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Por lo tanto, porque somos hijos de luz,
si es que somos hijos de luz. Por lo tanto, si somos hijos de luz, no durmamos como los demás, sino velemos, velar, y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es decir, si nos toca, si somos del día, lo correcto, lo normal, es que estemos velando, que estemos alertas, que estemos preparándonos para la venida de Dios. Eso es lo normal. Para un hijo de Dios, lo normal es prepararse para la venida de su Señor. Es lo normal. Lo anormal es ser de la noche y quedarse dormido. Entonces la pregunta es, ¿qué eres tú? ¿Eres un hijo de luz, hijo del día, y estás despierto, velando, aguardando la venida de tu Señor? ¿O eres un hijo de la noche y un hijo de las tinieblas, en que para ti dormir y embriagarte es lo correcto? Y a mí me llama mucho la atención la actitud de los apóstoles en el huerto de Getsemaní, que ilustra muchísimo la situación actual del pueblo cristiano. En Mateo 26, desde el versículo 36 hasta el 45, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Miren lo que les pide, quedaos aquí y velad conmigo. Y entró un poco adelante, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Jesús, miren la diferencia. Jesús dice: se postró sobre su rostro y comenzó a orar y a clamar a Dios: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Le ha pedido a sus discípulos que velen, que estén despiertos, que estén alertas, que estén orando, que estén intercediendo. Y cuando Él regresa, los encuentra durmiendo. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y luego da esa frase que es profunda: velad, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque sabes que la mayoría de creyentes, cuando no velamos, cuando no oramos, nos convertimos en una presa fácil del diablo para caer en la tentación cuando Él nos ofrece la tentación. El texto de Mateo continúa en el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez. ¿Y qué pasó? Los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, estaban cansados. La verdad es que estaban cansados. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo de las mismas palabras. Y entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. De hecho, estaban durmiendo. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
Y esto, hermanos, nos ilustra realmente lo que pasa hoy en día. Hay muy pocos creyentes que estén velando y orando. La mayoría están pasando como un adormecimiento espiritual. Y ojalá nosotros no seamos de estos, que mientras Jesús clama de rodillas, nosotros estamos durmiendo, porque para nosotros es más importante dormir que orar. Para nosotros levantarnos y tener un tiempo de oración es un castigo demasiado fuerte como para aceptarlo. Entonces, si tengo que ir a trabajar a las 7 de la mañana y tengo que levantarme a las 6 y hago el esfuerzo por levantarme a las 6 porque a las 7 tengo que salir para el trabajo, en ese sentido sí lo hacemos. Pero cuando tenemos que levantarnos más temprano para orar, decimos, ay no, yo necesito orar, y dejamos la oración porque más importante es nuestro sueño. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y a veces, hermanos, hay que hacer esfuerzos para no quedarnos dormidos, espiritualmente hablando, ¿no? Hay muchos creyentes que viven una fe silvestre. ¿A qué me refiero yo con una fe silvestre? Una fe que crece en forma natural, vamos a decir así, ¿no es cierto? Es como una plantita silvestre. Crece a la buena de Dios. ¿Qué pasa si la plantita no crece? ¿Qué pasa si la plantita se llena de algún tipo de gusano? ¿Qué pasa si la plantita se enferma? No importa, se muere, ¿no es cierto? Porque somos plantitas silvestres. Nadie las cuida, nadie las protege. Y lamentablemente eso es así. Así es con velar. Que debemos velar, debemos estar despiertos. Pero si nos quedamos dormidos, no importa, pues, duérmete, ¿no? Cuando yo llegué a Suiza, me tocó trabajar. Me tocó trabajar en una empresa que teníamos turno de noche. He trabajado toda mi vida. Pero me tocó trabajar en una empresa que tenía turnos de noche. Y entonces a veces me tocaba hacer el turno de 10 de la mañana a 5 de la mañana. Y yo les digo, el día domingo en la noche entrábamos a trabajar. Domingo por la noche. Y era el peor día de todos. Porque a eso de las 2 de la mañana o de las 3 de la mañana te viene un sueño, es para morirse. El turno de noche, el día domingo, el día lunes, los primeros 2 días, es durísimo. Ya a partir del martes en adelante ya no es tan difícil. Pero cuando te venía el sueño, tú tenías que estar despierto. ¿Por qué? Porque estabas haciendo un trabajo y quedarte dormido podía ser peligrosísimo con las máquinas y todo esto. Así que tenías que estar despierto. ¿Qué pasa cuando te quedabas medio adormecido? Cuando te venía ese, ¿no? Que estás cabeceando. ¿Qué hacías? Tenías que hacer un esfuerzo. Tenías que levantarte, tenías que moverte, tenías que ir a tomarte un café, ¿no? Salir un poco a respirar aire. ¿Para qué? Para que se te vaya el sueño. Lo mismo hay que hacer con la fe. Cuando Jesús dice que hay que velar y tú te das cuenta que tu vida está siendo adormecida, tienes que hacer un esfuerzo por despertarte. Haz un esfuerzo. Levántate. Ora. Busca al Señor. De alguna manera que no te quedes dormido. Anda a la iglesia. Escucha textos bíblicos. Escucha buenos sermones de buenos predicadores. Es decir, haz el esfuerzo para que tu fe no se duerma. Entonces, el Salmo 31:24 nos dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hebreos 12, del versículo 12 al 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y Deuteronomio, esforzaos, cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Ok? Así que velad, y cuando ves que te estás durmiendo,
Haz el esfuerzo. ¿Para qué? Para que tu fe se despierte, para que no te quedes dormido espiritualmente. En el versículo que hemos leído en Primera de Corintios decía, velad, estad firmes en la fe, como segunda característica. Estad firmes en la fe, que viene de la palabra krataío, que significa adquirir poder, fortalecerse, obtener energía. No, aquí estamos, perdón. Estad firmes en la fe, stequete, resistir, mantener la posición, defender el fortín. Esa es la palabra. Estad firmes en la fe, resistir, mantener la posición, defender el fortín. ¡Wow! Qué ilustrativa esta palabra, ¿no? Qué ilustrativa en cuanto a nuestra fe. Stequete, defiende el fortín, mantén la posición. No dejes que tu fe decaiga, mantente firme. Filipenses 1:27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes, que están manteniendo la posición, que están defendiendo el fortín de la fe, combatiendo unánimes por el Evangelio. En 2 de Pedro 3:17 nos dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y en 1 de Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es el segundo consejo de Pablo. Primero es velad. El segundo, estad firmes. Mantener la posición, defiendan su fe. Punto 3. Portaos varonilmente, dice, andrizomai, que significa conducirse con coraje, ser valiente. Esta expresión de portaos varonilmente en realidad significa sé valiente, sé valiente. En Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, hay un pasaje que es precioso, que dice, solamente esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente, dice Josué, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Un momento, esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Muchas veces cuando leemos este texto nos imaginamos que Josué está entrando a luchar para obtener la tierra prometida en Canaán. Pero este texto no le dice eso. Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Es decir, tienes que ser valiente para cuidar de hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Tienes que ser valiente para enfrentarte al mundo y enfrente al mundo obedecer a los mandatos de Dios, porque el mundo no quiere que obedezcas el mandato de Dios. El mundo te va a atacar, el mundo te va a insultar cuando tú digas que no quieres emborracharte o que no quieres salir con tus amigos a buscar mujeres. El mundo te va a atacar cuando tú digas yo no voy a mentir, yo no voy a engañar, yo no voy a robar. Entonces el mundo quiere que tú caigas en pecado y desobedezcas los mandatos de Dios. Y la enseñanza es tienes que ser valiente. ¿Pero valiente para qué? Para enfrentarte al mundo y ser obediente a la palabra de Dios y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Por eso dice, no te apartarás de esta ley ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Josué continúa y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley.
¿Me entienden? Vuelve al mismo tema. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿En qué sentido? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, recién entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recién entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para guardar toda la enseñanza escrita en la palabra de Dios. Entonces, cuando Pablo le dice a los corintios, portaos varonilmente, les está diciendo, sean valientes. ¿Valientes para qué? Para guardar la palabra de Dios. Para eso es necesario ser valiente. Es verdad. Y hay 3 promesas que hemos leído en estos pasajes. 3 promesas a los valientes que guarden la palabra. 1, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 2, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. 3, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 promesas a los valientes que guarden la palabra. Continuamos. Pablo dijo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, dice. Esforzaos. Ahora sí, krataio significa adquirir poder, fortalecerse, obtener energía. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Es necesario que adquieran poder. Es necesario que se fortalezcan. Es necesario que obtengan energía. Esfuércense en fortalecer vuestra fe. Esfuércense en obtener energía para su fe, ¿no? En Efesios 3, 14 al 16 nos dan algunas claves cómo fortalecernos, cómo esforzarnos, cómo adquirir poder espiritual, cómo adquirir energía espiritual. Efesios 3, 14 al 16 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué cosa? Dice, por tanto, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? ¿Cómo puedo obtener energía? ¿Cómo adquiero poder espiritual? Doblando rodillas, doblando mis rodillas ante el Padre, buscando al Señor en oración, doblando mis rodillas ante Él. Segunda cosa, Deuteronomio 11:8. Guardaos pues de todos los mandamientos que os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. La segunda cosa que fortalece mi fe, guardar los mandatos de Dios. Eso fortalece mi fe. Primero, doblar rodillas. Segundo, guardar los mandatos de Dios. Tercero, Eclesiastés 7:19. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. La sabiduría
fortalece al sabio. Pero nosotros sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces, el temor a Dios es el principio de la sabiduría y la sabiduría fortalece. Entonces, en tercer lugar, para fortalecer mi fe, necesito tener temor de Dios en el corazón. Este respeto a la grandeza, este respeto para obedecer, este respeto a un Dios poderoso ante el cual quiero ser honesto, íntegro, derecho, porque tengo temor de Dios en el corazón. Primera cosa que fortalece mi fe, doblar rodillas. Segunda cosa que fortalece mi fe, guardar los mandatos de Dios. Tercera cosa que fortalece mi fe, temor a Dios en el corazón. Por eso es que el texto bíblico dice, pon, oh Jehová, temor en ellos. Sepan los hombres que no son sino solamente hombres. Dile al Señor, ora al Señor, dile, Señor, pon temor de Dios en mi corazón. Y cuarto, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. La cuarta cosa que fortalece tu fe, clamar a Dios. Clamar a Dios trae fortaleza a nuestra alma. Tomemos de Jesús este ejemplo porque Jesús nos ilustra lo que pasó en su vida. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ojalá tengamos esto como ejemplo, que cuando la gente vea nuestras vidas, diga, él crece, se fortalece, se llena de sabiduría y la gracia de Dios está sobre él. Volviendo al pasaje de Corintios, Pablo dijo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, y por último dijo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Lo interesante es que acá en este texto, todas vuestras cosas sean hechas, en el griego significa existir, suceder, moverse, comportarse, quedarse en un lugar. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es todo lo que hagan, todo lo que suceda, cómo se muevan, cómo se comportan, aun cuando se quedan en un lugar, todo háganlo con el amor que Dios ha derramado en sus corazones. Hagan uso del amor que Dios ha derramado en sus corazones para obrar en todo momento, actuar en todo momento con el amor de Dios. Amén. Y ahora sí, volvemos a Primera de Corintios y vamos a continuar con los versículos 15 al 16. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Pablo está hablando de un tal Estéfanas. Estéfanas es oriundo de la provincia de Acaya. Ahora, la provincia de Acaya en realidad era una región. A esta región también pertenece Corintio. Corintio era una ciudad. Entonces, Corinto era una ciudad que pertenecía a la región de Acaya. Estéfanas, por lo tanto, era de esta región. No se sabe si exactamente era de la ciudad de Corinto, pero había nacido en la región de Acaya. Y lo que dice el texto acá es que Estéfanas eran las primicias de Acaya, que significa, primicias significa los primeros frutos, la primera ofrenda, ¿no? El Señor utiliza muchas veces este término, primicias, en el Antiguo Testamento para referirse
a nuestros diezmos y ofrendas, como la primera ofrenda, la primera cosecha que sacamos debe ser para Dios. Entonces, Estéfanas y su familia eran los primeros convertidos en la zona de Acaya, en la región de Acaya. Eran los primeros convertidos, una familia de los primeros convertidos. Pablo inclusive menciona en 1 Corintios 1:16, dice, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Entonces, la familia de Estéfanas eran uno de los primeros creyentes de la zona de Corinto que Pablo había bautizado. Lo interesante en el texto que acabamos de leer es que dice acá que, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Me encanta esto porque Dios levanta hombres y mujeres para su servicio. Dios levanta muchas veces predicadores. Dios levanta maestros. Dios levanta evangelistas. Dios levanta a los hombres y les da dones espirituales para que les sirvan. En el caso de Estéfanas, Dios había levantado a Estéfanas y dice el texto, se han dedicado al servicio de los santos. La palabra servir acá significa asistir, dar asistencia. Entonces, es interesante. ¿Por qué dice a los santos? Porque no está hablando de solamente los pastores, está hablando de todos los creyentes. En 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces la palabra, la expresión santos, se refiere a todos los creyentes. Qué precioso que Estéfanas define su ministerio no como predicador, pastor, evangelista, no. Estéfanas define su ministerio como aquel que ha sido llamado por Dios para asistir a los santos, asistir a los creyentes, asistir a los hermanos, ayudarlos de alguna manera. Qué precioso ministerio. Que alguien diga, ¿y tú qué ministerio tienes? Y uno diga, yo soy predicador, yo soy maestro, yo soy evangelista, ¿no? Y que uno diga, bueno, yo asisto a los creyentes, yo sirvo a los santos, a los creyentes en Cristo Jesús. ¿Y qué dice Pablo que debemos hacer con estas personas? Dice, debemos sujetarnos a ellos, aceptar su autoridad, tomarlos con respeto. Lo interesante es que en 1 Corintios 16:17 dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Y esa expresión, han suplido vuestra ausencia, tiene que ver con la soledad. Pablo, aún en sus viajes, extrañaba a su gente, extrañaba muchas veces a sus amigos. Pablo muchas veces llegaba a ciudades donde no conocía a nadie y empezaba a predicar el evangelio entre gente que él no conocía y muchas veces se sentía solo. El Señor lo acompaña, es cierto, pero también sentía esos momentos de soledad. La soledad es una de las mayores penas y tristezas que enfrentan los seres humanos. Hemos nacido para vivir en comunidad, como creyentes. Raras personas disfrutan de la soledad. La mayoría sufre por la soledad. Y por el miedo a sentirnos solos, somos capaces muchas veces de renunciar a nuestros propios principios, a renunciar a nuestros propios gustos y aceptar, por ejemplo, una moda,
Aceptar vestirnos de una manera distinta para ser aceptados por algún grupo de gente, por gente que nos acepten para no sentirnos solos. Desde niños, a veces estamos en el colegio y todos los amigos se ponen a fumar y tú para no sentirte fuera te pones a fumar. O los amigos se van y se emborrachan, comienzan a tomar y compran cerveza y tú para no sentirte fuera del grupo también te pones a tomar con ellos. O estos muchachos que se visten de negro, los góticos, o estos muchachos que se tatúan. Es decir, para ser aceptados por el mundo, a veces somos capaces de renunciar porque la soledad es muy fuerte en el corazón. Hay gente que inclusive se suicida por la soledad. Uno de estos actores conocidos, Robin Williams, antes de matarse, dijo: solía pensar que la peor cosa en la vida era terminar solo. No lo es. Lo peor de la vida es terminar con alguien que te hace sentir solo. Ahora, la soledad es un problema. Quizás tú no lo sientas si eres joven y tienes muchos amigos con los cuales sales los fines de semana. Pero si eres un joven que no tiene muchos amigos y que los fines de semana se la pasa en casa con los padres, comienzas a frustrarte. O acá en Suiza, por ejemplo, los ancianos tienen una vejez muy fea, muy sola, porque hemos desarrollado en Europa una cultura independiente, tan independiente, que a veces los ancianos van a los asilos y los hijos los visitan quizás una vez cada 2 años. Visitan a sus padres. Muchos ancianos no ven a sus hijos y a sus nietos con la frecuencia que ocurre en Latinoamérica. La gente en Latinoamérica a veces quiere venirse a vivir en Europa porque aquí hay más seguridad, y eso es cierto. Hay más seguridad, hay menos robo, menos asaltos, es verdad. Pero hay más vida social, más vida familiar en Latinoamérica. Acá a veces la vejez es muy sola. Y por eso, porque la soledad es una realidad, es que la Biblia tiene tantos textos que hablan sobre ello. Tantos textos donde Dios quiere decirte: no estás solo, yo estoy contigo. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 139, del 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu presencia, de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20 dice: por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Jesús, hablando del Espíritu Santo, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté donde vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué maravilla, ¿no? Que la palabra de Dios mencione tantas veces: no tienes que sentirte solo, porque Dios, el Hijo y el Espíritu Santo te acompañan. Pero a veces, a pesar de todo esto, a pesar de nuestra fe, a pesar de creer, a pesar de todo, sentimos esa soledad. Quizás los hijos no nos llaman, quizás los amigos no nos buscan,
Quizás cuando uno va aumentando de edad, ya la soledad comienza a sentirse más cerca. ¿Y sabes qué? Cuando tienes esos momentos de soledad, entonces necesitas un Estéfanas. Un Estéfanas que tenga como ministerio asistir a los hermanos y suplir la ausencia de otros, llenar nuestra soledad. Y quizás Dios te llama a ese ministerio. Quizás tú has dicho, Señor, pero ¿qué puedo hacer para servirte? Quizás Dios te está llamando al ministerio de Estéfanas, que es suplir la ausencia de otros en la vida de otras personas. Cuando gente se siente sola, necesitan ministerios como el de Estéfanas, y de repente Dios te va a decir, quiero que tú seas esto, quiero que tú hagas este ministerio, quiero que tú llenes la ausencia de personas, la soledad que sienta gente, tú lo vas a llenar. A ti te va a tocar ir, acompañar, estar con las personas. ¡Qué maravilla! ¡Qué precioso ministerio! A partir de ahora ya sabemos, existe el ministerio de Estéfanas, que es cubrir la soledad de la gente, que es suplir la ausencia de amigos o familiares. Tú llegas y tienes este ministerio. Qué precioso, ¿verdad? Y entonces el mensaje dice, Pablo dice, a esta gente hay que reconocerla. Hay que reconocer a esta gente. No hay que decir, oh, son cualquiera. No, son gente que tiene un precioso ministerio. Si Dios te ha llamado a eso, la próxima vez que te pregunten, ¿y qué ministerio tienes tú? Yo tengo el ministerio de Estéfanas. ¿Cuál es ese? Suplir la ausencia de amigos y familiares en la vida de personas que yo conozco. Yo cubro esa soledad acompañándoles, visitándolos, llamándolos, buscando, saliendo con ellos a caminar, encontrándome con ellos para tomar un café, viendo si tienen alguna necesidad en casa para cubrirla. Seguimos con 1 Corintios 16, 19. Pablo escribe, la iglesia de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. En Hechos de los Apóstoles nos dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. El ministerio de las iglesias celulares en casas era el ministerio bíblico de la época de Jesús. Debemos entender que no existe otro ministerio bíblico de iglesia si no es el ministerio en casas. En aquella época, en la época de Jesús, los creyentes eran perseguidos. No tenían la capacidad de alquilar un local para reunirse. El único local que podrían haber alquilado era el Coliseo Romano, y ahí es donde los mataban. Todo el ministerio de iglesias se hacía en casas. Hay que entenderlo, hay que aceptarlo. Todo el ministerio se hacía en casas. Lo que tenemos hoy en día nosotros es una bendición. Iglesias, templos, locales grandes, locales alquilados. Es una bendición, claro que sí, es una bendición. Pero no es el modelo bíblico. No estoy diciendo que debemos dejar de tener templos o iglesias. Lo que estoy diciendo es que si yo tuviese que demostrar bíblicamente cuál es el ministerio, cómo funcionaban las iglesias en aquella época, solo hay uno. Es el ministerio celular en casas, no hay otro. Es el ministerio porque era la única forma en que los creyentes podían reunirse en aquella época. ¿Me entienden? Por eso es que mencionan textos como este. Y todos los días en el templo evangelizando a los judíos y por las casas edificando a los creyentes, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos de los Apóstoles 20:20. Como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, dice Pablo. ¿Por qué por las casas? Porque en las casas estaban las iglesias.
Colosenses 4:15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y así podemos leer muchas veces los saludos de Pablo a la iglesia que está en la casa de, a la iglesia que está en la casa de, porque ese era el ministerio el que hacían los apóstoles. Hoy que estamos en cuarentena, y esto para mí es interesante, hoy que estamos en cuarentena, nos hemos visto obligados por las circunstancias, y creo yo por la voluntad de Dios, a cambiar nuestro modelo al modelo de casas. Pero hemos considerado y hemos visto que hay creyentes que se rehúsan como si fuera antibíblico, ¿no? No, hay que reunirnos en la iglesia, hay que tener cultos en la iglesia, porque así es. No es así, hermanos. Esas personas que dicen, no, tiene que ser en la iglesia, están diciendo que quieren algo que no estaba en los primeros tiempos en la iglesia. No existían templos en la época de los apóstoles. Lo que habían eran iglesias en casas. Es decir, si esta cuarentena nos está obligando a ir al modelo de iglesias en casas, en buena hora, porque ese es el modelo como la iglesia sobrevivió en aquella época. Claro, hay creyentes que se van a oponer, hay creyentes que van a luchar, porque están acostumbrados, porque han estado toda la vida en locales, en iglesias, en físicas, etc. Pero si la circunstancia cambia, debemos agachar la cabeza y debemos aceptar que estamos volviendo al modelo bíblico. Esta forma de hacer iglesia tiene mucho beneficio. Cuando hacemos células en casas, tiene mucho beneficio. ¿Por qué? Porque permite que otros desarrollen sus dones. No solamente el mismo predicador, el mismo pastor toda la vida, sino que las otras personas desarrollan también sus dones. Es mucho más personal, porque puedes hablar con la gente más de cerca. En una iglesia con 5,000 miembros a veces hay gente que ni conoces. Y para que llegues a hablar con el pastor es un milagro. En iglesias celulares tienes acceso. Te permite cuidar mejor a las ovejas porque sabes cómo van. Una iglesia con un pastor con 300, 400 personas, tú no sabes cómo va la vida de la gente. Así que el ministerio celular es bíblico, no lo olvidemos. Primera de Corintios 16:20. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo significa un besito, pero es un besito aquí, no era un besito en el cachete, porque en aquella época el saludo era así. No es que era un saludo romántico ni nada por el estilo, era un saludo, inclusive entre los hombres se saludaban a veces con un beso en la mejilla. Para algunos de nosotros que venimos de algunos países latinoamericanos, esto no es común, pero en algunos países como por ejemplo Uruguay o Argentina, esto se da, entre hombres se da un beso en la mejilla. Y entonces esta era la idea, un ósculo santo. El versículo 21 dice, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. ¿Se han dado cuenta que tiene 16 capítulos? Primera de Corintios. No habían computadoras, no había máquina de escribir. Pablo tenía que escribir a mano y se mandó 16 capítulos escritos a mano y muchos de ellos eran rollos de papel, ¿no? A veces era papel de arroz o a veces eran como pergaminos, ¿no? Una cosa así. Y se mandó 16 capítulos escribiendo a la iglesia de Corintio. ¿Quién escribió esta carta? Pablo, y muestra el amor que él tenía, no solamente para evangelizar personalmente, sino también para evangelizar por medio de sus cartas. Él amaba tanto el evangelio que estaba dispuesto a sentarse y escribir, y escribir, y escribir. Cuando iban de viaje, cuando iban de una ciudad a otra, muchas veces Pablo tenía el tiempo, sobre todo cuando lo metieran en cárcel, cuando estaba en cárcel, ahí tenía tiempo para escribir. Sus amigos le traían papel, pergamino para que él escribiera, y de la cárcel él escribió cartas preciosas, como la carta a los filipenses, como las cartas a Timoteo, precioso, ¿no? Ministerio de Pablo. Versículo 22, 1 Corintios 16, 22, dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene.
Vamos terminando. La palabra anatema es muy fuerte. La palabra anatema significa sea maldito. El amor que Pablo tenía hacia Jesús era tan intenso, era tan profundo, que él consideraba el no amar al Señor Jesús como una ofensa de tal magnitud que merecía maldición divina. Voy a repetir eso. El amor que Pablo tenía hacia Jesús era tan intenso, tan profundo, que él consideraba que aquellas personas que no amaran a Jesús, después de todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, después de la entrega sacrificial que hizo Jesús por nosotros, era tan fuerte que el que no amara a Jesús, entonces lo está insultando. Y por tanto dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. La verdad es que muchas personas que asisten a la iglesia viven una religión y no tienen una relación con Jesús. Solo una religión. Pero muchos que se llaman creyentes, muchos que se llaman cristianos, pueden decir, yo sigo a Cristo. Sí, no hay duda, lo pueden decir. Yo busco a Jesús. Sí, también. Yo he tomado la decisión de creer en Cristo. Claro, no hay problema. Pero ¿cuántos pueden decir, yo amo a Jesús? No es igual, ¿no? No es igual. Decir yo amo a Jesús implica más que simplemente seguir a Jesús. Implica que tu corazón está involucrado. Quizás esto nos exhorta, hermanos, esta frase de Pablo, para evaluar nuestras vidas, para preguntarnos, aparte de seguir a Jesús, aparte de creer en Jesús, ¿realmente amo a Jesús? Oh Señor, pon amor en nuestras vidas, amor que te amen. Debería ser nuestra oración. Y Pablo termina la carta a los Corintios diciendo, la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con vosotros. Y es exactamente yo me despido de la misma manera. Que la gracia del Señor Jesucristo los acompañe. Y mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Señor, gracias por este tiempo, por este estudio, por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido en 1 Corintios, todo el libro de Corintios, especialmente ahora, pero todo el libro de Corintios nos ha enseñado tanto. Oh Padre, despierta un pueblo que te ame, un pueblo que te busque. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde.